Hermana Dani, el Señor Jesús la bendiga y saludo cordial para todos los integrantes del día de hoy, el matutino, nuestra líder, la hermana Maribel Vivas, todo su equipo de comunicación. Gracias al Señor por cada una de ustedes, los intercesores, las intercesoras. Le damos honra y gloria a Dios porque nos permite levantarnos nuevamente para invocar su nombre, estar en su presencia, reconocer su grandeza y también hacer un llamado al arrepentimiento, a la conversión a la palabra, a todas las personas que de una u otra forma siempre están allí a través de las plataformas digitales que nos retransmiten. Un saludo también para todos ustedes, amigos y amigas que constantemente están conectados con este matutino, que es una tremenda terapia y de bendición para cada uno y que reanima nuevas fuerzas, que nos guía, que nos orienta, porque es en el nombre de Jesucristo que nosotros anunciamos su verdad, porque es su palabra la que sí puede transformar, hacer las cosas nuevas, hacer todo diferente en la vida de un ser humano. Gloria a Dios por eso. Quiero compartir para ustedes una lectura que se encuentra en el libro de Jeremías, el capítulo 15, el versículo 15 en adelante de este capítulo 15 del libro de Jeremías. Tú lo sabes, oh Jehová. Acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada? ¿No admitió curación? Serás para mí como una cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviertas en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Para todos los lectores de la Biblia, y si usted de pronto no lo sabía, querida amiga, amigo que nos está escuchando, Jeremías fue seleccionado por Dios para llevar un mensaje auténtico de parte del Señor, para decir y anunciar la verdad de Jesucristo, de su obra salvífica, de su restauración ofrecida a la vida del ser humano para tener nuevamente herencia del reino celestial. Este varón de Dios llamaba al arrepentimiento de su pueblo y aunque ya estaba dictando el castigo, Dios le daba instrucciones específicas para que él pudiera ahondar en esta profecía que estaba llevando al pueblo a través de la predicación de la palabra para que el pueblo huyera de la terrible devastación por el pecado que iría a tener la humanidad. Pero ¿qué pasó con ese Jeremías que encontramos en la historia bíblica? Cuando Nabucodonosor tomó Jerusalén en el año 587, Jeremías fue libertado y su amigo Godolías fue nombrado gobernador. Pero cuando éste fue asesinado, los israelitas egiptófilos obligaron a Jeremías a ir con ellos al país del Nilo, donde posteriormente Jeremías muere. ¿Qué podemos aprender de la vida de Jeremías? De la vida de este hombre podemos mirar
Algunos podrán asombrarse porque fue una vida solitaria en cuanto a que no se le permitió tener una esposa, tener unos hijos, disfrutar de un hogar, porque fue llamado enteramente a predicar la palabra de Dios, a exclamar a voz en cuello a toda esta población lo que le sucedería a causa del pecado si no se arrepentía. Entonces, de la vida de este varón podemos aprender que dio un ejemplo a sus seguidores, a sus discípulos, a sus alumnos. Y también se puede aprender que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros unas responsabilidades para cumplir en esta vida, como mandato suyo, como instrucción suya para cada uno de sus hijos. Y además, si nos volvemos a Dios, Él no nos va a dejar en ningún momento en que la crisis, la insatisfacción, el miedo, el temor, la angustia, la persecución y la muerte misma nos asedia. Él nos va a ayudar a cumplir esas instrucciones y esas responsabilidades que nos ha encomendado desde el mismo momento en que formó nuestros huesos en el vientre de nuestras madres, ¿sí? Y no importa cuán difícil sean los momentos que tengamos que cruzar para dar cumplimiento a esta obra que Él nos ha encomendado, Él nos va a ayudar. Él va a estar con nosotros. Dios va a orar en nuestra vida para que nosotros podamos cumplir. El libro de Jeremías entonces contiene profecías, contiene advertencias, contiene enseñanzas que obviamente formaron parte del ministerio de este gran profeta llamado Jeremías, y específicamente su profecía, su trabajo ministerial se dio en el reino del sur o de Judá, como la Biblia lo describe. Este varón fue un hombre fiel y temeroso de Dios, y fue llamado a decirle específicamente a Israel que por causa de no arrepentirse de su pecado y de su maldad, Dios ya se había apartado de ellos y Dios traería maldición sobre sus vidas porque habían desobedecido la palabra, si habían ido tras falsos dioses, habían olvidado todas las obras magníficas que él había hecho en medio de su pueblo y que por lo tanto también habían instado a sus hijos a la instrucción de la adoración a dioses paganos. Entonces, Jeremías, a pesar de que tenía toda una multitud encima y en contra de él, porque les hablaba la verdad de Dios y les amonestaba de su pecado y les traía a su mente todo lo que sucedería en reprensiones y en castigos, pues Jeremías le hizo frente a toda esa oposición que se le levanta, ¿sí? Y a la gente que no respetaba la palabra de Dios, a la gente que no quería dejar sus malos caminos, sino que quería continuar viviendo en pecado, en maldad. Los mismos sacerdotes le amenazaron muchas veces con matarlo. Lo asediaron, lo persiguieron, le quitaron muchos servicios que como todo ciudadano pues tenía derecho a tener. Y obviamente la aflicción, la angustia llegó al corazón de Jeremías en muchas ocasiones. Su alegría fue cortada por el miedo a la persecución y a la muerte. Entonces, hacia mediados del siglo VII antes de Cristo, probablemente entre los años 650 y 645, Jeremías, obviamente, para que lo tengamos allí como un dato bibliográfico, nace en el seno de una familia sacerdotal de Anatot, ¿sí? Un pequeño lugar cercano a Jerusalén. Qué bueno que nosotros logremos entender que nuestra vida tiene propósitos y que hay que llevar una cruz a cuesta que no será fácil en todos los momentos de soportar en su carga. Pero qué importante también que reconozcamos
que Jehová de los ejércitos nos advierte constantemente que somos llamados a ser vasos portadores de su evangelio, de su palabra, para poder cumplir ese cometido de llevar este evangelio de salvación al mundo. Vamos a tener que soportar muchas persecuciones, muchos atropellos. Vamos a tener que mirar la gente que se nos viene encima y en contra de lo que anunciamos y predicamos. Inclusive nuestra propia familia, que aún no tiene conocimiento de Dios, podrá venirse en contra de lo que Dios ha establecido que nosotros hagamos de anunciar su palabra, y podemos ser inclusive despreciados por ellos mismos. ¿Sí? Entonces, empezaremos a mirar cuán situaciones difíciles se nos van añadiendo en el paso, que nos causarán aflicción y que nos han causado ya dolores, llantos, quebrantos, humillaciones. Pero qué importante, querido hermano y hermana, que estás allí y que estás cumpliendo con esta instrucción divina de llevar el evangelio de salvación a donde Él te coloque a llevarlo, a tu casa, a tu barrio, a tu universidad, a tu lugar de trabajo, a donde Dios te coloque a llevar su palabra de salvación. Entiendas que es una instrucción que no podemos dejar de hacer, que no podemos desistir. Jeremías muchas veces desistió de este mandato y se enojó contra Dios y le dijo que ya no hablaría más en su nombre, que ya no soportaba más la persecución de la humanidad frente a todo lo que Dios le mandaba predicar, porque todo resultaba ser para ellos objeto de ira, de discusión, de discordia. No le creían, pero Dios le insta a este varón para que no desista de este llamamiento que él ya le había hecho desde antes de la fundación de este mundo. La palabra dice que antes de la fundación de este mundo, Dios nos predestinó y Él colocó esos propósitos ya en nuestra vida. Y cuando estábamos siendo formados en el vientre de nuestra madre, ya teníamos esos propósitos de parte de Dios. Así que ninguno podemos huir de ese llamamiento santo de Dios. A veces se piensa que solamente los hombres y las mujeres que ocupan cargos directivos en el campo ministerial, que están avalados por una denominación nacional e internacional para predicar el evangelio, son los únicos responsables de llevar el evangelio de salvación al mundo entero. Y no, usted y yo somos llamados, no hemos sido llamados por una instrucción denominacional para convertirnos en predicadores ni en predicadoras de la palabra, pero sí hemos sido llamados por el Dios de toda gracia y de todo poder a cumplir propósitos grandes en su nombre. Así que no podemos evadir esta responsabilidad. Mi amigo y mi amiga que me estás escuchando, tú también tienes una responsabilidad de parte de Dios. No llegaste a este mundo por casualidad. Hay propósitos claros de Dios para tu vida, para que cumplas en esta tierra, para honrar su nombre. Pero quizás tus propios preceptos, tus propias inclinaciones religiosas te han llevado a pensar que lo que haces y en lo que has sido instruido en tradiciones, pues es lo correcto y es el deber ser. Y de pronto te has dejado engañar por el maligno para hacer, satisfacer todas esos deseos muy carnales y muy humanos del ser humano, que han derrochado tu vida, han derrochado tu salud, han derrochado quizá tu juventud, ¿sí? Y no te han permitido ubicarte en el llamado de Dios, escuchar la voz de Dios al arrepentimiento, a esa nueva vida y a que sus propósitos en ti sean cumplidos. Pero es importante que si en esta mañana estás respirando y tienes vida aún, pienses en este llamamiento santo que Dios nos hace a cada uno, de continuar con esta tarea, de compartir el evangelio, que es poder de salvación para todo aquel que cree.
Acepta este llamado, recibe este llamado. No te des prisa a seguir caminando más hacia el pecado, hacia la maldad. No pienses que no vas a ser capaz, porque estás allí, quizás hace muchos años, y estás pensando también, dentro de la iglesia hay muchos líderes, hay muchos talentos, hay muchos ministerios. Yo me puedo quedar por aquí muy quietecito, muy quietecita. Puedo pasar desapercibido. ¿Sabes una cosa? Aunque delante de la humanidad nosotros podamos pasar desapercibidos, los ojos de Jehová están puestos siempre sobre su creación y para Él nunca pasaremos desapercibidos. Y Él es lo más importante, podernos presentar día a día delante de Él con manos llenas y no manos vacías, manos negligentes, pies necios que no han querido ir en pos de lo que Dios nos ha mandado hacer. Quizás han pasado muchos años, mi hermana y mi hermano, que ya has conocido de Cristo y tu vida ha sido transformada, pero aún no te decides a cumplir el propósito de Dios en tu vida, porque piensas que hay muchos que lo pueden hacer y que a ti simplemente te llamó el Señor para darte la herencia y con tranquilidad vas a asumir ese momento de ya recibir esta eternidad. No es así. Debemos estar diligentes, debemos estar atentos a que cada día que pase nuestra vida sea instrumento útil en las manos de Dios. Cada momento, cada instante de nuestras 24 horas del día, Dios usa nuestras vidas para hacer obras, para salvar, para dar consuelo, para dar paz. ¿Cuándo? ¿Cómo? Yo no sabía, yo no me he dado cuenta. Dios lo hace, pero es importante que estemos dispuestos, estemos disponibles, no a desagradar su nombre con un mal ejemplo y un mal testimonio a las personas que nos rodean, sino por el contrario, hacer en sus manos vasos íntegros que amen su palabra, que se sujeten a su palabra, a su voluntad, y que Él en cualquier instante use para honrar su nombre, para salvar, para dar paz, para dar tranquilidad, para llevar sanidad. Este hombre, Jeremías, en algún momento de tantos, vuelve y le pregunta a Dios, ¿por qué ese dolor ha sido perpetuo en él? ¿Por qué esa herida parece estar desahuciada? Y no admitir Dios como creador de su cuerpo, salud para él. Metafóricamente, Jeremías en el versículo 18 de este capítulo 15 le expresa a Dios su tristeza y su descontento porque al parecer es como una llaga que no tiene sanidad, que Él nos sana, porque en eso se convierten las persecuciones, los momentos de dificultad, cuando la gente que está a nuestro alrededor se levanta en contra nuestra y no nos cree, nos desprecia, nos odia. Pues normalmente los seres humanos siempre estamos esperando aprecio, reconocimientos, amor, un abrazo fuerte, una cara dulce, pero resulta que no siempre será así para el seguidor de Cristo. No siempre tendrá todo favor, no siempre tendrá el amor y el cariño y el afecto de todos, por causa de llevar este evangelio de Jesucristo, de convertirnos a su palabra, de dar testimonio fiel de Él. Nosotros seremos despreciados, desechados por muchos y no siempre tendremos de ellos el favor. Entonces, ¿qué le responde Jehová a Jeremías en medio de esta aflicción tan grande que él le está manifestando y su descontento por tener a cambio de la predicación de esta palabra tanto propio? Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviertas en ellos a ti y no tú te conviertas a ellos, ¿sí? Pero también le dice que le pondrá en medio de ese pueblo por muro fortificado de bronce y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Hermosas palabras, hermosas promesas, son las mismas que tenemos usted y yo. Si lo que tenemos es mucho miedo de esa persecución que se nos ha venido encima, por causa del Evangelio. No, salgamos con la cabeza en alto,
llenos de valentía, de fe y de gozo, porque nuestro Dios ha prometido estar con nosotros. Mire qué importante esto que Jehová le dice a Jeremías: si te convirtieres, yo te restauraré. Hombre, y usted dirá, pero Jeremías era un hombre ya destinado desde el vientre de su madre para cumplir propósitos en Dios. ¿Cómo es que Dios le dice que se convierta, que Él le va a restaurar? ¿Sabe por qué? Porque es que usted y yo habremos pasado muchos años en el Evangelio, siguiendo las pisadas del Maestro, pero aún no nos hemos convertido de muchas cosas, de esos miedos, de esos temores, de esas inseguridades, de esa falta de fe, de esa falta de templanza, de dominio propio, de perseverancia. De eso Dios nos invita a que nos convirtamos, para que Él pueda restaurar totalmente nuestra vida y hacernos nuevos, porque simplemente pensamos que con el hecho del bautismo en agua y en Espíritu Santo, y estar compartiendo allí en el templo es suficiente. No, la vida del creyente tiene que estar pasando de etapa en etapa, tiene que estar creciendo, tiene que estar pasando de niveles a niveles y cada vez buscar niveles más altos. No nos podemos quedar allí inertes. Convirtámonos en esta mañana de todo nuestro corazón a Dios. Dejemos en sus manos todas aquellas cosas que han representado para nosotros esos estorbos que de una u otra forma nos hacen discutir con Dios y rechazar sus instrucciones para nosotros en cumplimiento de su palabra. Pensemos en tantas veces que hemos dejado de anunciar su verdad, que hemos querido pasar desapercibidos por el medio de un grupo para que no nos señalen como los evangélicos, como los creyentes, como los que esto. No, porque hemos tenido ya miedos por circunstancias que hemos vivido de persecución por causa del evangelio. Es importante que hoy nos convirtamos a Dios y que dejemos esos temores, esas ansiedades, esa indiferencia al llamado de Dios y le digamos a Dios: Señor, aquí estoy, para que tú obres en mi vida, para que tú, a pesar de esta herida que se ha generado a través de los años por causa de predicar tu evangelio, pues por fin sea sanada, pero aún yo pueda entender que tus propósitos en mi vida se deben cumplir. Porque esa herida de la que hablaba Jeremías metafóricamente, pues bien, no se habría cerrado porque él seguía en su corazón almacenando muchos temores, muchas inseguridades, muchos miedos, muchos deseos de desistir y de decir: ya no más, ya no hablo más de ese nombre. Pero hasta que él no reconociera que lo debía seguir haciendo con mucha valentía, con mucha fe, con mucho fervor, pues esa herida que él sentía que había en su alma no iba a ser curada. Así lo mismo te puede estar pasando a ti, mi querido hermano y mi querida hermana, que sufres por esa pareja insensata que está allí haciéndote sentir tan mal todos los días, humillándote, despreciándote por causa del evangelio. O esos rebeldes que también se han levantado en contra del evangelio, que no quieren saber nada de Dios porque Satanás los utiliza para que martirice tu vida y te haga quizás desistir de seguir predicando su nombre. O ese empleador o esos compañeros de labores de la universidad que también te asedian todos los días por causa del evangelio. Nosotros siempre estaremos sufriendo la persecución y el desprecio de muchos, pero honra y gloria le damos a Dios porque recibimos el afecto, el amor de nuestro Dios, quien será en última, con quien viviremos eternamente y moraremos eternamente en su reino celestial. Hoy es el tiempo de que decidamos, tú amigo y amiga que me escuchas, de oír la instrucción de Dios, de oír y aceptar en tu vida el propósito de Dios, que te conviertas de todo tu corazón a Él, le pidas perdón por tu vida de pecado y te acerques a Él para recibir la salvación y recibir sus instrucciones y sus propósitos para ti. Y tú, mi hermana y hermano que estás escuchándonos también a esta hora, recibe fortaleza de Dios. Dios ha escuchado tus oraciones. Dios ha visto tus aflicciones. Dios comprende tus heridas, como
cómo sangran y cómo sienten que no van a tener cura, pero Dios te insta para que sigas confiando en Él y no desistas de proclamar este evangelio de poder, porque Él promete que nos librará de la mano de los malos y nos redimirá de la mano de los fuertes. Si usted y yo nos atrevemos a creer, vamos a ver la gloria de Dios revelada en nuestra vida. Y estos momentos de crisis, de persecución, de ansiedad, serán pocos para compararlos con esa gloria venidera de paz, de eternidad y de salvación que disfrutaremos en la eternidad con nuestro Dios. Así que hoy es el tiempo, hoy es el día en que aceptemos ese llamado de Dios a cumplir sus propósitos, en que no vivamos una vida liviana, una vida tan incipiente y tan monótona delante de la presencia de Dios, sino que nos atrevamos a decir, Señor, aquí estoy. Haz de mi vida instrumento afinado para llevar tu evangelio y tu palabra a mi familia en primera instancia, que son mi primera obra misionera, a mis amigos, a mis conocidos, a mis vecinos y a toda la gente a la que tú me permitas llegar. Oremos a Dios, Señor, Dios Todopoderoso. Te damos honra y gloria y alabanzas a ti, Padre, porque una vez más nos manifiestas tu amor, tu misericordia y tu bondad para con nosotros y nos permite, Señor, reconocer que tu obra maravillosa es perfecta sobre todo aquel que confía en ti, que ha entregado su vida a ti, Señor, que no se reserva nada para sí, sino que todo lo ha entregado a ti para que tú hagas instrumento útil en tus manos para honrar tu nombre. Señor, pero al igual que Jeremías, reconocemos que muchas han sido las veces en que hemos querido desistir de esta instrucción maravillosa que nos has dado, de este propósito, porque tenemos miedos, porque nos sentimos ansiosos, porque en nuestra humanidad sentimos el rigor de la indiferencia de la gente, de nuestra propia familia, del desprecio, del odio, Señor. Pero en esta mañana nos muestras que tienes tu amor y tu misericordia para nosotros también. No solamente la tuviste para Jeremías, sino que también estas promesas las tienes para nosotros. Vas a convertir, Señor Jesús, nuestra vida delante de nuestros enemigos en un muro fortificado de bronce. Y van a pelear contra nosotros, pero no nos van a derribar. Señor, nos vas a librar de la mano de los malos y nos vas a redimir de la mano de los fuertes, que para nosotros es signo de temor, de angustia. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor Jesús, a seguir creyendo en tus promesas, a no desconfiar, Señor Jesús, de que estás de nuestro lado, de que por más dura que sea esa situación que estemos viviendo, de salud, familiar, económica, laboral, sentimental, de pareja, de relación familiar, etcétera, etcétera, tú vas de nuestro lado, no nos desamparas, no nos dejas. Señor, dale fortaleza a mi hermano, a mi hermana que ha caído en debilidad, en angustia, que está en aflicción, que siente no poder más, que sus fuerzas han sido devastadas por lo duro de la faena. Levántale, Señor, en victoria y obra en los corazones de aquellas personas que aún no te aceptan, que siguen resistentes a tu palabra y a tu voz, que siguen, Señor Jesús, deseando no cumplir de ti tus propósitos, no aceptarte. Señor, tu obra salvífica es para todo el mundo y tu obra perfecta se manifiesta en la vida de esta nuestra vida que es imperfecta. Obra en nuestra vida, Señor, para salvación y obra en la vida de nuestra familia para salvación y de nuestros vecinos, de nuestras amigas, de nuestros amigos, de las familias que conocemos y a las que nos has permitido compartirle tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús confesamos bendición, libertad, victoria, unción y salvación. Un abrazo para todos, el Señor Jesús les bendiga. Si negará tu amor.
Señor, ante tu altar. Me conmueve el corazón de verte clavado en una cruz por mis culpas y mi error. Me has dado tantas cosas, mi precioso Jesús. Me has dado paz, me has dado fe, me has dado amor, me has dado gozo eternal en plenitud.